agradezco mucho el estar por acá. Vamos a comenzar hoy con un panel que varios de los miembros que iban a estar no han podido llegar, no están, al igual que por supuesto es público. Pero lo que sí no vamos a hacer es declinar el encuentro, vamos a hacerlo. Y bueno, para eso estamos hoy acá con acá los amigos. Tenemos a Walfrido López, que va a hablar sobre nuevos medios. Tenemos a Pablo, tenemos a Calisto. Calisto fue mencionado varias veces en las intervenciones porque, bueno, todos conocemos el trabajo que ha hecho, un pedazo del año pasado y otro de este. Calisto estuvo preso por lo que comentaban, ¿no? Por ejercer el periodismo libre, hizo varias huelgas de hambre y gracias a Dios hoy lo tenemos acá. ¿En qué momento se encuentra el periodismo independiente en Cuba después de muchos años de trabajo? Primero que todo, hay que felicitar a estas personas porque hicieron una intervención bastante acertada de lo que es el periodismo en Cuba, pese a que ellos están allá afuera. También a las personas que están aquí adentro, que han podido llegar haciendo un gran esfuerzo debido al cerco policial que tenemos. Y hablando del tema periodístico en Cuba, cabe destacar sí el trabajo que estamos haciendo nosotros los periodistas independientes de mucha valía. Pero a esto nos ayuda a nosotros, mucho nos ayuda el interés que tiene el pueblo cubano de que el mundo sepa lo que está aconteciendo en Cuba. Porque como decían ellos ahorita, si yo pude dar lo que muchos se dieron la tarea de llamar el palo periodístico con estas noticias del dengue y del cólera, fue gracias al interés que despertó en las personas de Camagüey y de Manzanillo que se supiera. Muchas personas de los que me comunicaron a mí me dijeron: nosotros queremos que el mundo sepa esto porque están muriendo personas y el gobierno mantiene esto en silencio. Quiere decir que en estos momentos hemos crecido bastante debido a eso, al interés que tiene el pueblo de dar a conocer ante el mundo lo que está sucediendo. Antes se hacía con muchas dificultades, había más empeño que medios para lograrlo, no se lograba lo que se llama la inmediatez en la noticia y, como propiamente decían, era más denuncia y opinión. Y hoy el periodismo independiente está madurando y se está volviendo más responsable y más consciente de la labor que tiene de divulgar la realidad de este país, no solo para el contexto internacional, sino también para que se conozca en el ámbito nacional, donde están los actores vivos que pueden cambiar la situación, el statu quo que hay en este país. Las herramientas tecnológicas como las redes sociales, la telefonía celular y todos estos medios ayudan en gran medida a difundir y a llegar a una mayor cantidad de personas. Los blogs, todo esto está dando un escenario totalmente diferente. Estamos ya hablando de un escenario virtual que no respeta la frontera, o sea, ya esto es globalización. Y en la medida en que tú hagas tu problema, el problema del mundo entero, el mundo entero te va a apoyar para conocer tu realidad. Y el periodismo independiente es eso, el catalizador que acelere los cambios en Cuba y ponga a los actores de estos cambios en función, en el escenario real y en tiempo real, a actuar y a ser consecuentes con las necesidades que hay. Yo creo que el periodismo independiente va bien. Y va bien y ha acelerado la velocidad con que está aprendiendo y asumiendo las nuevas tecnologías. Están aprovechando toda esa tecnología para reportar y aprovechar también la noticia en tiempo real. Yo creo que eso hace la diferencia hoy con respecto, por ejemplo, cuando hablaba Cartaya de los años 90, los años 95 cuando empezó. Cuando uno empieza a asumir las nuevas tecnologías, tiene que ser un periodista libre y tiene que asumir el tema de libertad de expresión. Los periodistas oficiales, por ejemplo, tienen todo el acceso a Internet posible, están conectados ahí a Twitter, a Facebook, pero no son capaces de mover una noticia, de aferrarse a la verdad. Por lo tanto, puedes tener todo el Internet que quieras, pero si no haces el uso bien para promover los medios, va muy mal el tema de la noticia. Sin embargo, los periodistas independientes aprovechan la brecha de la nueva tecnología. Por ejemplo, el Twitter, todo el mundo sabe que los teléfonos celulares en Cuba, de Cubacel, pueden ser activados con Twitter. Me parece que Twitter incluso está haciendo la diferencia del antes y después hasta que llegó Twitter. Y todos han aprendido. Yo creo que todos han aprendido la diferencia y todos tienen activado Twitter. Y si no, entonces, por ejemplo, alguien que no tenga Twitter le manda a un periodista independiente que tenga Twitter la noticia por SMS o lo llama, y el que tenga la cuenta de Twitter entonces reporta. Y así va funcionando todo.
Probablemente el tema de la denuncia sigue siendo fundamental. Y no porque la gente también tenga especial interés en todo el tiempo estar denunciando, sino porque definitivamente las violaciones son constantes. Esto mismo que está pasando el día de hoy no hubiera tenido la repercusión mediática fuera del país si no hubiéramos tenido Twitter. Porque realmente no se puede ver la magnitud de la ola represiva si constantemente no están saliendo noticias. ¿Cómo ves tú la relación de estos elementos? Estas herramientas tecnológicas, Antonio, ayudan a dinamizar el proceso de la información y de que fluya con más velocidad y llegue más hacia adentro en la sociedad. Twitter hace la diferencia, como decía bien Gualfrido, porque acelera el proceso de informar a la gente, al ciudadano. Y la noticia es casi en tiempo real y pone en alerta a las personas sobre lo que está aconteciendo alrededor, porque por la desinformación del sistema puede pasar cualquier hecho en la esquina de tu casa y tú no saberlo, y sin embargo a través de Twitter tú te enteras. Y las herramientas tecnológicas y las páginas como Cubanet y Misceláneas de Cuba y otras que tienen ediciones digitales ayudan a difundir la realidad cubana desde sus propios actores, es darle voz a los sin voces. Calixto, me gustaría que nos comentaras, en tu caso, bueno, fue evidentemente muy movido internacionalmente. O sea, circuló mucho la noticia de tu arresto, en este caso por una denuncia que necesitaba de una inmediatez también, pero que evidentemente al final terminó convirtiéndose en una violación flagrante de los derechos humanos, de la libertad de expresión tuya. En este caso, bueno, todos estos medios y la prensa libre, ¿cuál es la relación que tú le ves con lo que es la defensa de los derechos humanos en un país donde evidentemente el gobierno está aferrado en no permitirnos la libertad de expresión? Ahorita hablabas de en qué momento se encuentra el periodismo independiente en Cuba, y te digo que está en un momento de esplendor con tendencia de seguir creciendo y mejorando profesionalmente, y todo esto es gracias a estas nuevas tecnologías que han venido a darnos la posibilidad a nosotros de hacerle llegar la noticia casi en tiempo real, porque en el caso mío yo no tengo Twitter, pero me comunico con algún amigo mío, colega que tiene Twitter, él tuitea y en ese mismo momento me puede llegar una llamada de cualquier agencia de prensa internacional que se interese en darle cobertura al caso, y estamos saliendo en el momento. También gracias a estas tecnologías, pues el hecho de el tiempo que estuve en prisión tuvo una mayor repercusión producto de las tecnologías, porque constantemente se estaba informando de mi estado de salud, de cómo yo me encontraba cuando estaba en huelga de hambre, y pues evidentemente como se estuvo comunicando e informando al mundo fue una clara violación a los derechos humanos, porque yo simplemente cumplí uno de los artículos que manda la Carta Magna, que es el derecho a informar libremente y sin censura, y de recibir información y diseminarla que tienen las personas, de exigirle al gobierno cubano que ratifique los pactos internacionales, porque yo me beneficio, como periodista independiente que soy, pues tendría mi gran beneficio en este sentido. Una pregunta, ¿por qué crees que hubo en tu caso particular tanto ensañamiento? Porque hubo un especial ensañamiento en tu contra. Estuviste largos meses, fueron varias huelgas de hambre, bastante movimiento internacional. ¿Crees que de alguna forma el gobierno intentaba mandarle una señal de escarmiento al resto de los periodistas independientes usando a tu persona? Bueno, ahí fluyeron dos partes. Una es evidentemente eso. Ellos quisieron demostrarle tanto a los demás periodistas como a las personas que sirvieron de fuente lo que eran capaces de hacer ellos con quien se atreviera a romper ese muro de silencio que ellos tienen impuesto. También está el hecho de que le golpeó mucho, puesto que cuando la noticia sale, ya hacía más de un mes que en Manzanillo se estaban enfermando personas y muriendo personas producto de este brote de cólera, y yo les rompo ese silencio que ellos lo tenían de tal manera bajo un control, amenazando a las personas en Manzanillo, porque cuando a mí se me da la información me dicen, pero no se puede hablar del tema porque aquí en Manzanillo están llevando a la unidad de policía, le están poniendo 20 pesos por primera vez al que hable del cólera, y quien es cogido por segunda vez mencionando que lo que hay en el hospital ingresado son personas con cólera, pues entonces van a prisión. Y eso fue algo que los incomodó a ellos, como sucedió también con el problema del dengue en Camagüey. ¿Qué crees tú de esto, Pablo? ¿Crees que el periodista
debe apartarse y tratar de tener una posición totalmente imparcial, o sea, alejado de alguna forma, viendo desde fuera, o el periodista debe de alguna forma verse involucrado como activista y defensor de los derechos humanos? No es lo mismo ejercer el periodismo en un país donde se respetan estos derechos de libertad de expresión que ejercer el periodismo en un país como el nuestro. Hoy tú acabas, por ejemplo, de entrar por el mar, porque si hubieras querido entrar por tierra, no hubieras llegado, no estuvieras sentado aquí en este panel. Entonces, es posible después que uno recibe esa represión directa, tomar una posición totalmente apartada. Quisiera que nos hablara sobre eso. Mira, creo que indisolublemente ser periodista en este país, en estos momentos, y ser un periodista independiente implica ser necesariamente un activista por los derechos humanos. En un país que no hay democracia, que no hay libertad de expresión, y la libertad de prensa es restringida y reprimida burdamente, es imposible desligar el compromiso social, el compromiso con el cumplimiento, no solo como periodista, sino como ciudadano, de hacer justicia y de defender a ese ciudadano que está en un estado de indefensión, que no puede protegerse de una maquinaria gubernamental que todos los días lo engaña, lo manipula. Entonces, el periodista no puede ser solamente el mero informador. En nuestro caso, como periodismo independiente, tiene que ser también un comprometido activista de los derechos humanos que ayude a ilustrar, a enseñar, a educar a la población, a los ciudadanos cubanos en sus propios derechos, para que a través de los proyectos que la sociedad civil independiente está creando, se sumen y cada cual encuentre su propia plataforma, su propia amplificación de su voz, de sus intereses. Entonces, uno no debe tomar partido por aquel o más cual proyecto, pero sí debe proyectar y promulgar todos esos proyectos para que el ciudadano tenga información de lo que se está haciendo en el país. El primer activo que tiene un periodista es su credibilidad. Tienes que ser objetivo a la hora de dar la noticia, no puedes ser ni menos ni más. Independientemente de tus sentimientos, tienes que mostrar los hechos, no demostrar. Entonces tienes que un poco la subjetividad y la parte personal, tienes que retirarla y ser lo más apegado posible a la verdad. En el periodismo independiente, como hablábamos, se ha ido ganando en esta profesionalismo, en este carácter profesional de la prensa. Sin embargo, con esto de Twitter, de nuevo regresamos, Twitter, Facebook, tenemos más libertad. ¿Cómo ves tú este punto? Ese dilema entre lo que es la libertad y digamos, el profesionalismo, la libertad en el sentido de poder usted escribir lo que usted desea y el profesionalismo. ¿Cómo ves tú esto en los nuevos medios? No transciende toda la tecnología que tú tengas en mano, toda la internet que tú tengas en la mano, todo el Facebook que tú tengas en mano, si tú no eres libre. Si tú no eres libre y no puedes expandir la información y canalizarla a través de los medios, porque Twitter es no más que un medio, no es el fin. Para mí el fin es el tema de la libertad. Para mí el fin es el alcanzar la libertad a través y tener todos mis derechos humanos. No 5, 3, no, los 30, todos, vivir en libertad. Uno de los métodos para medir los índices de democracia en el mundo es el tema de represión de libertad de prensa. Yo enfoco siempre mi trabajo hacia esta parte que te decía, de mandar al gobierno cubano que ratifique los pactos internacionales, porque esa es la posibilidad que tenemos de abrirnos a un trabajo mejor, a un trabajo más abierto, un trabajo más inmediato, más sincero. Hablábamos ahorita del tema de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías están ahí, nos han dado la posibilidad de crecer como periodistas, pero no podemos olvidarnos que esas nuevas tecnologías están bajo control estricto del Estado. De otra forma, pues tenemos que esperar que nos llamen, porque yo estaba asistiendo, en el mismo caso mío, y te voy a poner de ejemplo, yo estaba asistiendo a estos centros de internet que abrió el Estado, pero ellos automáticamente parece que se dieron cuenta y dijeron hasta aquí, y me bloquearon mi página en los centros estos que ellos pusieron por Nauta. Y siempre voy a terminar diciéndote lo mismo, mi trabajo se va a enfocar siempre en el tema de los derechos humanos. Es la posibilidad que tenemos de llevar a nuestra patria a un mejor camino. Pablo, ¿cuáles son en este momento los retos
en lo personal y digamos de los profesionales, en un momento tan complejo y tan particular como este que estamos viviendo, para ti, ¿cuáles son esos retos? Primeramente, todo el contexto internacional y todo como se está moviendo actualmente en el mundo exige, obliga, demanda una profesionalización del periodista, específicamente en Cuba, el periodista independiente. Hay un gran cúmulo de información moviéndose, hay que saber leer entre líneas, hay que saber descodificar la realidad y no lo que la maquinaria oficialista, propagandística, castrista quiere dar al mundo de lo que es Cuba. El asunto es que a nosotros los periodistas independientes nos toca esclarecerle al mundo y a todos los hombres de buena voluntad las verdaderas intenciones del gobierno de los Castro. Ellos quieren mantener una perpetuidad, quieren mantener un inmovilismo para ellos seguir mantener la dinastía de los Castro en el poder y tratar el país como si fuera su propio feudo, su propia posesión. Y entonces ellos le intentan vender al mundo una imagen que no es la realidad de este país. Entonces nos toca a nosotros los periodistas independientes mostrar la realidad y el entramado social cubano, cómo es de complicado, que hay un mosaico en lo político, en lo religioso, en lo social, que no somos un bloque monolítico de comunistas o adoctrinados, somos más un pueblo mestizo, y un pueblo mestizo que por naturaleza asumió muchas cosas, muchas diferencias, y no podemos seguir haciéndole juego con el mutismo de hacerle creer al mundo que todo lo que dicen los Castro en nombre del pueblo cubano es real. Uno tiene que ir asumiendo y aprendiendo que las nuevas tecnologías están haciendo la diferencia, que cuando, y siempre recuerdo el caso de Calixto y todos los demás, está sirviendo de un medio para hacer información, para pasar al mundo información en tiempo real. Un teléfono celular, un teléfono con Twitter, está haciendo la diferencia de cuando alguien está siendo arrestado, usted denuncia a través de Twitter el número de la placa de policía, la hora, el momento y la patrulla, y eso es algo que no queda impune. ¿Crees que estos nuevos medios están ayudando mucho a, de alguna forma, quizás hacer un poco menos indefenso al ciudadano cubano? Tener un teléfono celular hoy en el bolsillo hace la diferencia. Si hay un acto de repudio, puedes grabarlo. Si hay un arresto, puedes documentarlo. Si hay violencia policial, puedes reportarlo en tiempo real. Nosotros aquí, por ejemplo, no tenemos internet. Estamos offline. Nosotros sabemos que hay un editorial del Washington Post ayer apoyando el evento. Es decir, el mundo está mirando hoy, pero estamos haciendo la diferencia con un teléfono celular, con un Twitter. No tenemos la internet, pero una foto hace la diferencia y sabemos el poder de una imagen. Antonio salió un momentico y entré yo en este huequito y quería hablar un poquito con ustedes esa parte que es la parte económica, material, el apoyo a los periodistas independientes dentro de Cuba. Ahora mismo hay una campaña en internet que es Conecta Cuba, que recauda fondos para internet, para estas cuestiones de conexión. Entonces yo comento esto porque tuve la experiencia hace poco con la huelga de hambre del Crítico, que Calixto me comunicaba a mí lo que le comunicaba una persona en Bayamo y yo entonces tuiteaba. Entonces llegó un momento que yo dije, bueno, pero esto está muy loco, ¿no? Esa persona que está ahí al pie de lo que está pasando en Bayamo no tenía nada en su móvil. Yo pienso que hay cosas más sencillas, más cotidianas, como mantener una constante recarga a móviles, sobre todo de periodistas independientes en Cuba. Que los oigo a cada rato, David Águila constantemente me dice, no puedo tuitear, no tengo un peso en el móvil. Y aquí la mayoría de las personas saben que es caro ese servicio, muy caro. Nosotros trabajamos, hacemos nuestras cosas y nadie nos garantiza nada. O sea, nosotros tenemos que improvisar mucho y sacamos a puro corazón los trabajos que hacemos y en los contextos determinados que a veces estamos, tenemos que sufrir a veces que queremos dar más elementos de la noticia y por las condiciones en las que estamos no podemos hacer un trabajo mucho más riguroso, mucho más de investigación,
porque apremia la necesidad de dar la noticia en tiempo real y la inmediatez. Y a veces se pudiera hacer una investigación de campo y poder hacer más cosas y documentar más los trabajos con fotografía, con video y todo este tipo de cosas, hacerlo con mayor profesionalidad, porque no es solo la voluntad, necesitamos medios. Necesitamos memoria flash, necesitamos teléfonos, necesitamos que nos recarguen los teléfonos, porque a partir de ahí hacemos más dinámico nuestro trabajo, nos facilita a nosotros y nosotros tributamos mayor información a todo el mundo. Incluso nosotros estamos siendo fuentes primarias de información para órganos establecidos oficiales allá afuera que toman nuestra información y ellos como diario funcionan y generan ganancias, y nosotros desde acá, trabajando como fuente primaria, no estamos absolutamente beneficiándonos de nada. ¿Cómo pueden seguir ayudando? Bueno, lo que algunos llaman en el primer mundo basura tecnológica, porque se quedan obsoletos los laptops, porque se quedan obsoletos las cámaras fotográficas. Eso es muy útil en Cuba, que van desechando los viejos Nokia. Eso es de primer orden en Cuba. En el caso mío, que yo no recibo recarga, pues se me limita mi trabajo, mi capacidad periodística a más de un 70%, y en el momento que estoy viendo las cosas y tengo que callarlas porque no tengo una vía de cómo denunciarlas. Pero no es simplemente el caso de nosotros los periodistas, también están los opositores de a pie, que son las mejores fuentes que tenemos, las más precisas, las más concisas, a quien podemos llamar y decirle, averíguame esto en Guanabacoa que está sucediendo ahí. Pero ese periodista no tiene un teléfono, ese opositor no tiene un teléfono, no tiene una cámara, o viene corriendo y a los 2 días dice, vamos a Guanabacoa para que tires una foto allá que pasó un edificio que se cayó, pero ya pasó hace 2 días. Y es ahí la importancia de este problema de la recarga y de hacer llegar una camarita a cualquier disidente, sea periodista o no sea periodista, porque todos luchamos con un objetivo. Como periodista no soy político, pero mi objetivo es que mi país un día pueda vivir con democracia, como lo queremos y lo necesitamos. Efectivamente, yo quiero enfatizar la necesidad que tiene la prensa independiente, el periodismo ciudadano, de ser empoderado con tecnología, no sé, de manera espontánea, no de manera, no, a ti te toca todos los meses, no, señor, está bueno ya de esa organización que ha dado muy feos resultados. Y hacer consciente también a toda la gente que sigue esto en las redes sociales, que no es solamente poner like en el Facebook, que se trate de una solidaridad viva. El periodismo independiente en Cuba surgió por sentimiento, surgió por esa necesidad que tenía el cubano de expresar lo que el gobierno no le permitía expresar. Al principio el periodismo independiente era puramente de opinión y denuncia. Con muy pocos reportajes, muy poca información, reflejaba muy poco el acontecer, la vida diaria en el país. Pues en el 95 surgió el periodismo independiente y ya los periodistas independientes no solo se dedicaban a hacer denuncias, sino además dibujaban la vida cultural del país, la vida económica, muy importante, porque según el gobierno de Cuba no estaba pasando nada, y describieron el periodo especial, la peor época de la historia de Cuba desde el punto de vista económico y social. Fueron ellos quienes los describieron. Yo creo que las nuevas tecnologías evidentemente han creado una dinámica diferente y han puesto incluso presión a los medios tradicionales en un momento en que había comenzado también a manifestarse una crisis general del periodismo por muchos factores. Justamente el avance de las nuevas tecnologías ha logrado horadar, socavar el monopolio informativo de los medios tradicionales cubanos, de los medios de prensa cubanos, no solo por parte de las personas que están opuestas abiertamente a la dictadura cubana, sino también incluso por parte de las personas que todavía trabajan en el ámbito oficialista. En el caso de Cuba, nos hemos dado cuenta cómo en los últimos años esto ha contribuido a que veamos videos que nunca antes hubiéramos visto, a que en el momento que está sucediendo algo, a que en el momento en que están deteniendo o sacando a alguien de su casa o están dando una golpiza, en ese instante nosotros podemos tener comunicación con alguien en Cuba. No hay periodismo sin redes sociales y es muy difícil hoy en día no tener acceso a este sistema, ¿no?, de comunicación. Lamentablemente sabemos lo que ocurre en Cuba. De hecho, la organización Reporteros Sin Fronteras tiene a Cuba
dentro de los países que restringe el acceso a Internet. Pese a las trabas que impone el hecho de que los cubanos en la isla no tienen libre acceso a Internet, algo que en la actualidad es un derecho elemental ciudadano, los cubanos han sabido ingeniárselas para hacer uso productivo de las nuevas tecnologías. Justamente lo primero que habría es que despenalizar la libertad de expresión y de prensa. El gobierno cubano podría en cualquier momento reeditar una primavera negra en 2013, en 2014. El peligro existe. No me parece demasiado probable que lo haga porque las condiciones a nivel mundial y dentro del país son diferentes. Todo parece indicar que es irreversible y que no se puede repetir el escenario de una primavera negra de 2003, pero eso es un análisis falsamente optimista, porque en la ley cubana, la ley que es obligatoria para los 11 millones de ciudadanos que estamos atrapados dentro de la isla, la ley Mordaza continúa vigente. La ley existe, sí existe. ¿Que la pueden aplicar? Claro que la pueden aplicar. El gobierno, además, no extrañaría que la apliquen, pero el costo político sería mucho más grave. Y un costo político hoy por hoy traería un costo económico. ¿Estaría el gobierno cubano dispuesto a pagar económicamente y políticamente lo que sería una nueva aplicación de la ley 88 contra los periodistas independientes, contra cualquiera de ustedes que está sentado aquí hoy viendo estos videos que vienen desde nosotros? Eso es una buena interrogante. Yo creo que la creación del periodismo independiente como tal, su desarrollo y el avance cualitativo que ha ido teniendo se debe precisamente a los medios de comunicación social. Yo creo que hay muchos riesgos también con Internet. La Internet ha dado una visión de que cualquiera puede informar, y yo creo que lo que estamos viendo también, ese mapa que se está desdibujando y recomponiendo, es también parte de lo que de donde va a salir también el periodismo del futuro. Que uno hace periodismo para servir en dos sentidos. Primero, para los lectores, y en segundo lugar, teniendo siempre el compromiso con los testimoniantes. Intentar dar solución, denunciar, descubrir, divulgar, crear opinión pública, pero siempre desde el periodismo y no desde la política. Aunque hay unos estándares como son el respeto a la democracia y la situación de los derechos humanos que deberían ser comunes para todos los medios de prensa en el mundo y que obviamente en este asunto no somos neutrales. Yo creo que lo más importante para lograr ese periodismo objetivo ahora mismo sería la comunicación, la conexión directa, el trabajo en conjunto de los cubanos que estamos fuera y los cubanos que están dentro. Pero como cubano yo tengo el sagrado deber de servir a mi patria, de luchar porque mi patria llegue a una sociedad justa, libre, democrática, porque si no, yo mismo me vería afectado como me estoy viendo afectado, porque este gobierno pues no respeta los derechos humanos, a pesar de que es firmante de la Carta Universal de los Derechos Humanos, fue partícipe, firmaron los pactos también, no los ratifican, pero si ellos los ratificaran, pues el otro ejercería un mejor periodismo porque habría libertad de prensa. La prensa es el cuarto poder, y el cuarto poder vigila que el Estado funcione como deba y sacar las denuncias de la ineficiencia y las incapacidades, y que sean removidos los funcionarios que en ejercicio de sus funciones no cumplen con sus obligaciones. Entonces, la prensa es y siempre será un celoso guardián de funcionamiento del Estado. Y si vamos a hacer un Estado de Derecho y un país como debemos ser, tiene que haber una prensa libre y no una maquinaria doctrinal que embote los sentidos del ciudadano para simplemente hacerlo votar en función de la perpetuidad de los que están en el poder. Entonces la prensa tiene que abrir la mentalidad a las personas y llevarlas y educarlas al sentido común, a respetar la diferencia, a coexistir, sin que tú digas yo soy mejor que tú sí, tú no eres Dios para decidir quién es y quién no es. El libre albedrío existe, la diferencia existe, hay que convivir, eso se llama democracia. Bueno, yo quería decir algo más, felicidades porque... Perdón, Antonio, yo primeramente quisiera agradecer porque el gran privilegio que se me haya permitido expresarme aquí y el gran esfuerzo que hice para llegar. Agradezco enormemente a Antonio, a todo el equipo de Estado de SAT, el poderme proyectar y el poder, agradezco enormemente y profundamente que yo, un sin voz, tome voz y no hable por los demás, también puedo hablar yo directamente y se me conozca qué pienso también. Y agradezco enormemente. Gracias a Estado de SAT, gracias a las personas que están aquí presentes, gracias
a los amigos que están presentes y a los que no pudieron llegar. Darle las gracias a todos los que nos ayudaron, al equipo de Martín Noticias, a Hugo e Ivette de Café Fuerte, a ¿quién más? Diario de Cuba, a Orlando Luis, que hoy es su cumpleaños, y que nos mandó a Hugo Holanda de Cubanet. ¿Quién más, Ayler? Todos, es decir, Liu Santiesteban, todos los que nos han ayudado, los amigos que nos ayudan a conectar internet. Por ahí se va la cosa. Todos los medios que nos ayudan han hecho posible este evento hoy. Felicitar a los que con un gran esfuerzo pues lograron romper este muro que ha montado la seguridad del Estado con esa ola represiva ahí, golpeados simplemente porque venían a participar de una actividad que reza nada más y nada menos que de los derechos humanos. En este día que se cumple el 65 aniversario de un órgano que Cuba es partícipe y representante. Y entonces, sí. No quería dejar de mencionar lo difícil que ha sido para muchos activistas durante todos estos largos años ser activistas de derechos humanos. Y bueno, nos hubiera gustado que realmente hoy hubiéramos tenido otro ambiente, pero de alguna forma lo que ha ocurrido y el poder estar este pequeño grupo y hacerlo, lo que estamos haciendo, es una señal clara de que a pesar de todo no vamos a cejar en nuestro esfuerzo. Y evidentemente vamos a llegar a donde queremos llegar. Eso nadie lo podrá evitar. Entonces, agradecerles a ustedes por estar acá sentados, a todos los que participaron en el video y a ustedes por estar acá. Y bueno, continuamos entonces. Gracias. ¿Cómo llegaste aquí? Por el agua, nadando llegué hasta aquí. ¿Y por qué? ¿Por qué? No, porque cuando llegamos ahí a la entrada ahí en la esquina nos detuvieron y ya nos pidieron carnet entero, nos dijeron que no íbamos a entrar, que viráramos para casa. Nosotros dijimos, está bien, vamos a virar. Pasa que ellos esperaban un P1, que nosotros nos bajáramos, pero como era una guagua que no era de transporte, no se dieron cuenta. Sin mirarlo, camina, sin mirarlo a ellos.